Bueno, buenas tardes. En estos 20 minutos que tengo para exponer este tema, que me pidieron que lo desarrolle tal como está y en realidad tengo una dificultad para plantearlo en 20 minutos. Cada tema en sí, tanto ordenamiento territorial como gestión hídrica, como periurbano, amerita un desarrollo mayor. Vamos a hacer un esfuerzo para ponerlo en negro sobre blanco y en relación a algunas cuestiones que tienen que ver con mi perspectiva respecto a cómo debemos ordenar el territorio teniendo en cuenta el recurso hídrico en un sector tan particular y tan controversial y conflictivo como el periurbano, como viene sucediendo en los últimos tiempos, ¿no? Eh, si voy a hablar de territorio, primero lo vamos a presentar en sociedad. El territorio es muy particular conceptualmente y debemos tener en cuenta que es un espacio de poder, de gestión y de dominio, ¿sí? Después veremos, en todo caso, si es el de una empresa, el de un Estado, el de un gobierno, o de un grupo, o de una corporación. Pero en definitiva, el territorio es un espacio de poder, de gestión y de dominio. Entendemos que toda relación que se da en territorio define lo que conocemos como territorialidad. Es un concepto fuerte la territorialidad para aquellos que trabajan en ordenamiento territorial precisamente. El territorio es una construcción social, ¿m? Y este es el concepto más fuerte. El territorio lo debe construir la gente y es el momento en que entendamos que si no es así, no podemos hablar de territorio. ¿M? La actividad espacial de los actores es diferente en el territorio, tanto como lo sea para el productor agropecuario, para el decisor político, para quien tiene un comercio, para quien ejerce algún tipo de actividad dentro de ese espacio geográfico, ¿sí? En ese espacio ocurren relaciones de complementariedad, de conflicto, de controversia, de cooperación. Es donde trabajamos, donde hacemos nuestra vida todos los días. El territorio no es algo fijo, sino muta, se mueve, se desequilibra. En este momento el territorio está atravesando distintos ordenamientos, cualquiera fuera el que de donde uno proviene, de donde uno vive. Puede ser que no nos guste cómo se esté ordenando, pero hay un ordenamiento, hay una reconfiguración en este momento, ¿sí? El sentido de pertenencia e identidad a ese espacio se llama territorialidad. Hay tantas territorialidades como individuos hay en ese espacio. Definido esto, voy a resaltar fuertemente esto, que el territorio es un proceso de construcción social, lo construye la gente y eso debemos entenderlo fuertemente. ¿Es un proceso complejo? Sí, es sumamente complejo, pero es posible. Hay que trabajar en pos de la reconfiguración, de la transformación del territorio. Solo así vamos a poder generar fortalezas en los espacios geográficos para mejorar la calidad de vida de las personas en concomitancia con la conservación de los recursos naturales. ¿Hay etapas para hacerlos? Sí, eso que están ahí metodológicamente se sabe que primero tenemos que lograr plantear los objetivos, elaborar los diagnósticos, formular estos planes de ordenamiento territorial, controlar las ejecuciones, a ver cómo lo vamos haciendo, cómo nos va con lo que planteamos, obviamente evaluar y reformular si en este trayecto nos hace falta. ¿Ordenar qué significa? Significa transformar el territorio de una lógica funcional que tenía otra nueva lógica funcional y que contempla esto que está acá, ¿sí? Que tiene que ver los consensos de los intereses entre la gente y el medio ambiente. Si nosotros intentamos trabajar bajo esta lógica, transformando el territorio, esto es, cambiando la forma, el aspecto, el carácter, la costumbre del territorio, vamos a estar haciendo ordenamiento territorial. Lo otro no es ordenamiento territorial. Decimos que el ordenamiento territorial, perdón, ¿algo hice? Decimos que el ordenamiento territorial es la expresión espacial de una política de desarrollo. Debe haber una política de desarrollo previamente establecida para que hablemos de ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial es una herramienta, ¿sí? Yo estoy hablando del ordenamiento territorial y todavía no hablé de gestión hídrica ni tampoco hablé de periurbano. Estamos enmarcando el tema en ordenamiento territorial, pero debe haber necesariamente una política de desarrollo para que hablemos de ordenamiento territorial. Ahora, ¿quién debe hacer el ordenamiento del territorio? ¿A quién se lo encargamos? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo construye? ¿Quién lo presenta? ¿Quién lo elabora? Y obviamente un equipo multidisciplinario, ¿sí? Nadie puede decir o arrogarse
la función de si yo voy a ordenar el territorio, porque eso no existe, ¿sí? Y tampoco nadie se recibe de ordenador de territorio, no existe esa formación específica. Por eso los equipos multidisciplinarios son los que tienen que intervenir. El Estado debe definir las directrices, es decir, por dónde. El sistema técnico-científico, cualquiera sea, debe plantear las herramientas. Hay muchas herramientas para hacer ordenamiento territorial. Ahora, la sociedad debe validar las propuestas. Si no existe validación de la sociedad de las propuestas de ordenamiento territorial, los dos puntos anteriores no sirven. Por eso la participación en el diagnóstico del territorio es fundamental para poder establecer plataformas de desarrollo social en concomitancia con las necesidades del medio ambiente, como decíamos recién. Esta es la secuencia de construcción de un plan de ordenamiento territorial. Primero definimos unidades naturales en un espacio geográfico determinado, a partir de esos elementos que no voy a mencionar o a desagregar porque son muchos. Delimitación de áreas semejantes dentro de ese espacio natural. Dentro de las áreas semejantes, a partir de esos elementos, trabajamos en unidades de integración. Dentro de esas unidades de integración hacemos valoraciones de las unidades integradas y después armamos un ordenamiento territorial. Así que el ordenamiento territorial es un proceso que parte de este inicio, del reconocer las características y los atributos ciertamente naturales, para después ir agregándose y aglomerándose en el tiempo para llegar a un verdadero plan de ordenamiento territorial. Esta es la lógica del ordenamiento territorial. Seguimos con la dificultad, ahí estamos. Ahora, el ordenamiento territorial, tal como se plantea aquí, o plantea la consigna o el título de este espacio, de la gestión hídrica en el periurbano, es un componente, el hidráulico, del ordenamiento territorial. Cuando dice vamos a ordenar el territorio desde componente hidráulico, no es lo conveniente. El componente hidráulico es un elemento más a tener en cuenta en el ordenamiento territorial. Está todo lo que dijimos hasta este momento, y hacerlo desde el componente hidráulico del ordenamiento territorial podría llegar a ser un grave error. La idea ahora, lo que vamos a hacer es plantear algunos aspectos importantes del componente hidráulico dentro del ordenamiento territorial, habiendo dicho esto, que no se puede hacer el ordenamiento territorial desde el manejo de la gestión del agua estrictamente. Para eso voy a plantear tres ejes de interés e importancia del ordenamiento territorial que está vinculada a la gestión hídrica en el sector del periurbano. Voy a hablar sobre el uso del suelo, voy a hablar sobre las infraestructuras y también sobre el riesgo ambiental. Voy a plantear entonces el ordenamiento territorial de la gestión de los recursos hídricos desde estos tres aspectos. Para eso nuestro equipo de trabajo, y les voy a contar lo que hacemos nosotros en relación a los periurbanos, ha desarrollado una metodología. Esa metodología tiene en cuenta el desarrollo urbano territorial en ese sector buffer que contacta el sector rural con el sector urbano. Nosotros planteamos esta metodología, se las comento muy rápidamente. Nosotros barremos o monitoreamos estos 6 componentes del territorio en el periurbano. Los vientos, la inundabilidad, la condición de napa freática, la aptitud geográfica, la flora, edáfica, perdón, la flora, la fauna, como componentes biofísicos, los que están aquí arriba. Y también en el periurbano relevamos la accesibilidad, relevamos los usos alternativos, el valor cultural, el valor inmobiliario, la densidad poblacional y el vector de crecimiento. A cada uno de estos componentes, los atributos, los evaluamos a partir de esta grillita que está acá, que es muy sencilla. Para cada atributo asignamos cualidades al paquete de los biofísicos y al paquete de los socioeconómicos y le asignamos un valor a cada uno de ellos según se muestre o se presente en el ambiente del periurbano. Si caemos al sitio, reevaluamos el periurbano y asignamos valores a cada uno de estos 12 atributos. En función de eso, lo que hacemos a posteriori, es calcular lo que nosotros decimos que es la criticidad de tierras periurbanas. Asignamos a las cualidades biofísicas, que son esas que están reseñadas ahí, que comentamos antes, el 60% de la ponderación y el 40% de la ponderación a las cualidades socioeconómicas. De ese cruce de sumatorias de atributos en distintas cantidades según se muestre, logramos en derredor de los periurbanos armar una zona buffer con distintos valores de criticidad. Eso es Soldini. Soldini está acá a 8 kilómetros de la ciudad de Rosario. Un poquito más, poquito menos. Tiene una distribución
geográfica particular del distrito, fíjense que es fino y largo. Lo que hemos hecho acá es relevar cada uno de esos atributos y los mapeamos, los georreferenciamos. Entonces hay un mapa de inundabilidad del periurbano, un mapa de aptitud edáfica, un mapa de valor inmobiliario y así como los tantos mapas como los 12 atributos que tengamos. Los sumamos, los intersectamos y logramos armar el mapa de criticidad de tierra de Soldini. ¿Qué significa esto? Que según requiera el intendente de turno, el presidente comunal, o el juez de paz de la localidad que fuere, sabe que en cada uno de esos ambientes que tienen alrededor de, en este caso, Soldini, no va a ir a ocupar los sectores rojos, o en este caso aparecen anaranjados, sino irá por los amarillos, no aparecieron verdes, ¿sí? Entonces el decisor dice, che, ¿para qué lado tengo que crecer? ¿Para qué lado tengo que ocupar el territorio donde no tengo problemas, por ejemplo, con el agua, con los fitosanitarios, con la calidad del suelo, y me pongo acá, o alguno de estos tendrá más o menor valor? Lo hicimos para Soldini. También lo hicimos para Zavalla. Zavalla es una localidad que está al lado de nuestra facultad, a 30 kilómetros de Rosario. Y acá están los mapitas, para que vean la secuenciación. Para cada uno de esos atributos los mapeamos con un sistema de información geográfica de código abierto, sencillo, QGIS, y se trabaja de una manera muy, muy simple. Eso te lo puede hacer cualquier municipio. Este es el mapa resultado de la localidad de Zavalla. Entonces el intendente de Zavalla sabe que cuando tiene que crecer teniendo en cuenta estos atributos, no lo va a hacer en las zonas rojas, pensará que por acá podría hacerlo, pero en realidad le dijimos, mira, es por acá, ¿sí? Si tenés que crecer, si tenés que ocupar ese espacio, hacelo por ahí. Son mapas de criticidad. En Santa Fe lo hicimos en Maggiolo, lo hicimos en Soldini, Maggiolo cerca de la localidad de Venado Tuerto, lo hicimos en Zavalla y también lo hicimos en Monteguay, provincia de Córdoba. Y ahora 2 localidades nos invitan a participar en sus respectivos territorios para hacer esto. El intendente de Monteguay dijo, bueno, ahora, si tengo que crecer, voy a crecer para este lado, por los escurrimientos, por el suelo, por el valor cultural, por la densidad poblacional, por lo que fuere. No lo voy a hacer por acá. Es decir, es una guía para quien tenga que ocupar el periurbano de manera contundente, ¿sí? El otro elemento que dije que para mí era importante, sigue siendo importante y lo será, es el rol de la infraestructura en los procesos de drenaje. Estamos hablando de recursos hídricos. Ustedes saben que los modelos hidrológicos no contemplan a los caminos como parte de las vías de escurrimiento. Los caminos en muchas localidades modifican los escurrimientos de manera sensible, ¿sí? Los caminos, las alcantarillas, las cunetas, ofrecen resistencias al escurrimiento del agua, al drenaje, aumentan la concentración de sedimentos, disminuyen los tiempos de concentración del escurrimiento del agua en las cuencas y sin embargo no se tienen en cuenta. Ahí hay un error conceptual de manejo en el territorio, sobre todo y fundamentalmente el escurrimiento por las obras de drenaje o las obras de arte, y que en el periurbano se ve notablemente y son muy sensibles. Esto es Zavalla, miren. La localidad donde nosotros trabajamos está por acá, esta es la facultad nuestra. Hicimos este estudio. Este estudio que les voy a mostrar ahora consistió en barrer en esta localidad, que tiene una distribución un poquito estrellada, un tanto extraña. Hace 3 años que hicimos este trabajo. Empezamos a estudiar los caminos del distrito y punto a punto, donde había una alcantarilla, un puente o un badén, paramos ahí, lo georreferenciamos, a partir de un protocolo estudiamos sus características, si estaba roto, no estaba roto, si estaba sedimentado, no estaba sedimentado, si estaba alineado con el escurrimiento o no, porque ustedes saben que está la alcantarilla acá, el escurrimiento pasa por al lado, pasa por arriba, pasa por abajo. Después de tantos años tenemos alcantarillas diseñadas hace más de 100 años en muchas de las situaciones, con lo cual nos pone en una situación de alta complejidad del manejo de la gestión del recurso agua en los periurbanos, en los sectores rurales, porque no estamos manteniendo bien o suficientemente bien nuestra estructura. Con esta información, este es un distrito de unos 10.100 hectáreas aproximadamente. Durante una semana se hizo el relevamiento, lo hicieron 2 becarios nuestros, por el Pancho y la Gaseosa, quiero decir, se hace muy rápido y de una manera muy eficiente.
se gastó un poco de gasoil, nada más, lo puede hacer cualquiera, este trabajo en su respectiva localidad. Esa información después a través de un protocolo la cargamos en un sistema de información geográfico donde uno pincha cada uno de estos puntos, se le abre una caja de diálogo y le explica qué condición tiene la alcantarilla, el badén, el escurrimiento en ese sector, ¿sí? Acá les muestro algunas cuestiones porque no tengo el tiempo, si estaban sedimentados los caminos, no estaban sedimentados, más alto, más bajo, qué tipo de sedimento, había cuneta, no había cuneta. En función de esa información, se le entrega un informe al intendente de turno, al presidente comunal o a quien fuere, sobre las características de cada uno de los puntos relevados. Acá relevamos 225 puntos de drenaje y otras tantas, algo así como cerca de 200 de las alcantarillas y demás. Esa información tiene que ver con el grado de deterioro, el grado de transparencia, la posición relativa y la alineación respecto al escurrimiento que tienen esas estructuras. En función de eso, ese intendente tiene en su escritorio, actualmente, esto también se hizo para Maggiolo, se hizo para Monteguay, se hizo para Soldini, y en este caso le estoy mostrando a Zavalla, tiene un informe cargado inclusive en su computadora, en un observatorio de escurrimiento que tiene en su escritorio, donde le dice dónde tiene que invertir sus escasos recursos. ¿Por qué? Porque aparte le marcamos con rojo, con verde y con amarillo los sectores más complicados, en rojo, los amarillos obviamente sectores menos complicados y donde no tiene problemas con los verdes. Entonces dice, tengo pocos recursos, ¿dónde invierto para poder resolver el tema hídrico en el periurbano? Y anda por los rojos. ¿Y dónde están los rojos? Aquí, aquí o allá. Entonces, el plan de ordenamiento territorial o director estratégico que tiene que plantear él lo va a hacer en función de eso, ¿sí? Entonces, con el mapa de criticidad, con esto que estamos mostrando ahora, empieza a tomar un verdadero conocimiento de lo que ocurre en su periurbano respecto a estos dos elementos, uso del suelo e infraestructura, para poder ordenar un poco más el agua. Esto es muy común que ustedes lo vean en el territorio y van a lograr ver que es muy común que las motoniveladoras tomen este patrón o este comportamiento de delineamiento de los caminos, cuando lo correcto debería ser, obviamente, donde nosotros entendemos que el delineado de la cuneta, banquina, calzada es lo correcto para obviamente manejar los excesos. Hay un planteo de caminos estables, de caminos, no, che, mira, pago la tasa y yo quiero que vos me altíes el camino porque de esa manera yo logro sacar la cosecha. Bueno, hay una gran anarquía respecto a los escurrimientos de nuestra región. Mucha de esa anarquía se debe casi exclusivamente en muchas situaciones a el manejo de los caminos, de los escurrimientos que ocurren dentro de los mismos caminos. Los caminos se torrencializan los escurrimientos, torrencializan las cuencas. Casi, y hay estudios al respecto y varios papers nacionales que nos dicen que los torrencializan casi en un 50%. Y eso es serio. Sí, bueno, ahí está. Esto es cuneta, ¿sí? Esto es banquina y la calzada va entre este extremo y este extremo, entre banquina y banquina. Esto es banquina y esto es cuneta, ¿sí? Las cunetas, hay una propuesta en estos momentos, está circulando entre nosotros, yo la tengo en el escritorio de mi facultad, una propuesta de la provincia de Santa Fe de lo que se conoce como caminos verdes. Trabajar los caminos con un criterio que tiene que ver con no removerlos, altearlos, no removerlos, dejar que se empasten, ¿sí? Consolidar algunos espacios mediante calcario y demás, ubrosa, pero con una lógica territorial, con caminos primarios, secundarios, con caminos troncales. Es decir, la red vial de la Argentina, además de estar deteriorada, está mal armada, ¿sí? Está mal armada, está en damero, ¿sí? Y no debería estar armada de esa manera, ¿sí? Después vemos que nos encajamos con los caminos, rompemos los peleles, no sacamos la trilla en tiempo y forma, porque tenemos problemas en el diseño desde el vamos. Y nos hemos equivocado en ese sentido, tenemos que revertirlo. Lo otro que quiero comentar, que dije que hablaba de uso del suelo, hablaba de infraestructura, y estoy hablando ahora de distribución espacial de sustancias riesgosas. En este espacio territorial, cuando alguna sustancia riesgosa ingresa a este ambiente,
Como no tenemos un control en el devenir temporoespacial, el agua se mueve, la sustancia regosa se mueve superficialmente a través del agua o subsuperficialmente a través del agua subterránea. Sabemos que cuando nosotros incorporamos una sustancia al ambiente, cualquiera fuere, sigue esta lógica de traslado hasta la napa y puede ser afectado por algunos de estos procesos, muchos de esos procesos o casi todos, depende del tipo de producto. Y hasta puede llegar a ser recirculada a superficie cuando alguien la reclama con una bombita, después la toma en un vaso y la mete dentro de su cuerpo. Imagínense ustedes lo que pasa en los periurbanos, a donde no llega la red de agua sanitaria, la red de agua potable. Mucha gente toma agua reconstituida de la napa, que está a 4 metros, 5 metros, 10 metros, 12 metros. ¿Sí? Y es agua que está siendo afectada por lo que vamos a charlar dentro de 3 slides o 2 slides. Esto también lo que me preocupa a mí, contar hoy en cuanto a ordenamiento territorial, la gestión de recursos hídricos, o sea, la gestión del agua, y esto que está vinculado al periurbano. Las napas es una herramienta para la producción, pero también desde el punto de vista ambiental es un objeto de estudio para nosotros porque tenemos dificultades respecto a sus calidades. ¿Cuántos estudios en napas o cuántos monitoreos conocemos en los periurbanos? Estudios ecotoxicológicos o monitoreo. Muchos, pocos. Si no llega a la red de agua potable a esos sitios, y hay gente que está pinchando las napas, primera, segunda, y toma el agua de ahí. ¿Cuántos estudios conocemos? ¿Qué tipo de mapeo necesitamos para saber qué es lo que estamos tomando? ¿Hay monitoreo de dinámica de calidad en el tiempo? Y yo diría que casi muy poco, ¿no? Esto es un mapa de la cuenca de Ludueña que hicimos nosotros respecto a la presencia, en este caso mesulfurometil, usamos un agroquímico por caso, ¿sí? Y que tiene que ver cómo en estas 80.000 hectáreas se puede distribuir el agroquímico. Que no solamente el agroquímico o fitosanitario es lo que nos preocupa, sino que vamos a plantearlo también en otros términos ahora enseguida. ¿Sí? En definitiva, las sustancias riesgosas que pueden ir a napa pueden estar relacionadas con la producción, a través de la producción agropecuaria, a través del uso de fitosanitarios o la emisión de efluentes pecuarios. También los del urbano. ¿Sí? Es interesante saber qué es lo que tenemos acá abajo. ¿Sabemos lo que tenemos abajo en los periurbanos? ¿Tenemos red de freatimetría armada? Digamos que no. Respecto a los escurrimientos superficiales en los periurbanos, lo que hablábamos recién. ¿Sabemos cuántas cuencas atraviesan nuestros periurbanos? Pregunta. Fíjense, esto es San Antonio de Areco, ¿sí? Una cuenca de llanura inundada. ¿Saben por qué se inundó? Por la conexión de canales irregulares. Algunos le dicen clandestinos, yo prefiero llamarlos irregulares. ¿Sí? Se inundan las cuencas de llanura, y sí, fíjense, no hace mucho, hace unos años atrás, por la sencilla razón que no se controlan los escurrimientos superficiales porque no estamos trabajando en cuencas. Hay comités de cuencas que llegan a afectar a los periurbanos, pero no funcionan los comités de cuenca como debiera. Y hasta hay trabajos que nos demuestran, este es un caso hecho por un colega, un trabajo hecho por un colega Kramer y un equipo de trabajo, donde demuestra cómo se recirculan los sedimentos y las bacterias, coliformes totales, coliformes fecales, Escherichia coli, pseudomonas, cómo se reciclan en el ambiente y llegan a los periurbanos como consecuencia del desborde, los anegamientos, el mal control de los escurrimientos del agua que hacemos en los periurbanos, donde intervienen también, porque esto es no en una sola dimensión, donde intervienen también los caminos, las alcantarillas. Y por último, y quizás como más preocupante, el tema que tiene que ver con la salud humana. Con la salud humana, en trabajo de un equipo de trabajo de la universidad, acá hay gente presente de ese equipo de trabajo, que en este caso es Murphy, donde hemos trabajado, lo estamos trabajando en otros sitios. Nos hemos impuesto buscar asociaciones de calidad de agua y de otros atributos ambientales, como aire, por ejemplo, en este caso vamos a presentar el agua, sobre la salud humana que tiene que ver con la presencia de malformaciones, problemas asociados a precursores cancerígenos, donde estos estudios que hemos hecho han barrido la presencia de agrotóxicos,
pesticidas, fitosanitarios o agroquímicos, como quieren llamarse, de acuerdo, como quieren que lo llamemos, de acuerdo a cómo nos presentemos cada uno respecto a esto. Y hemos encontrado algunas asociaciones ciertamente interesantes, preocupantes, interesantes del lado del hallazgo, pero muy preocupantes del lado de la salud, y que no están relacionados estrictamente con estas presencias o estas trazas, ¿sí? Que están asociados, sí, a, por ejemplo, dos elementos que generan dos grandes preocupaciones: la concentración de arsénico y la concentración de nitratos. Hemos detectado, ese informe público, lo pueden levantar de la pestaña de la universidad, de la web de la universidad, concentraciones de arsénico y concentraciones de nitratos muy por encima, en este caso esta es la línea del Código Alimentario Argentino y esta es la línea de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, por encima del cual todas las muestras nos indicaron de que el agua no era potable para ser consumida por los seres humanos, ¿sí? Esto es un producto de un trabajo de investigación que está en el escritorio del decisor político de la localidad, ¿sí? En este caso, una localidad cercana a Rosario, unos 150 kilómetros de por acá, más o menos, 160 kilómetros. ¿Sí? Ahora este equipo de trabajo está trabajando en otros lados haciendo esto, tratando de hacer casuística. Entonces, si en el peruano me llegan bacterias, tal vez por los escurrimientos, me llega de manera más o menos descontrolada porque no tengo control de los caminos, el represamiento que hacen algunos escurrimientos por las alcantarillas, por los badenes, por lo que fuere. Si encima tengo dificultades con el ascenso y el descenso de Napa, si encima además tengo dificultades con la calidad del agua, es un foco y un desafío muy fuerte para nosotros atacar esta cuestión. Hablar de ordenamiento territorial de un componente, yo dije que es insuficiente. Este componente es vital, que lo tengamos en cuenta. Hay que vincularlo junto a otros componentes. En estos estudios, particularmente, entran también estudios de aire. Estamos trabajando con bioindicadores, con líquenes como acopiadores de pesticidas. Y estamos trabajando también, o aquí precisamente se trabajó, con un relevamiento de información que tenía que ver con la presencia de onda electromagnética. Entonces hubo un equipo de la universidad que recorrió todas las calles de esta localidad en todos los sentidos posibles para detectar la presencia de radiación electromagnética como consecuencia de las antenas de celulares o paracelulares, donde no hubo asociación. No se encontró esa asociación, no se encontró asociación con agroquímico, pero sí se encontró asociación con presencia de arsénico y nitrato. Entonces estamos hablando de salud, estamos hablando en todo caso de infraestructura, salud ligada a riesgo ambiental, estamos hablando de infraestructura y estamos hablando de uso del suelo. Tres aspectos relevantes, importantes a tener en cuenta cuando uno piensa en el manejo de la gestión hídrica. Para terminar, esta frase, el desorden hídrico territorial, es un lujo que nos damos en la región pampeana. Tenemos mucho que hacer al respecto y estamos muy preocupados al respecto. Si vamos a hablar de ordenamiento territorial, vamos a ceñirnos primero a las normativas. Santa Fe tiene una normativa reciente del 3 de junio del año pasado, del anteaño del 2017, donde pretende ordenar todos los procesos de ordenamiento territorial que hay en la provincia. ¿Sí? Algunos iniciados, muy pocos, poquísimos finalizados, pero necesitamos incorporar este ingrediente fuertemente, pero no es el único. Bueno, nada más. Muchas gracias. Quedan abiertas este momento para las preguntas, que ha sido sumamente interesante. Así que no sé si hay alguno de ustedes. Usted dijo que el diseño fue hecho incorrectamente desde el origen a través del diseño de Amero, sobre todo en caminos rurales. ¿Cómo se puede hacer para volver a diseñar eso? ¿O ¿es posible volver a diseñar eso? Se puede mitigar, se puede morigerar el efecto de Amero, primero incorporando el concepto de cuenca dentro del manejo de los escurrimientos. O sea, nosotros tenemos que recuperar el concepto de cuenca porque queda, hasta le diría en algún aspecto, queda bien hablar de gestión de cuencas, pero cuando uno va al corazón del trabajo en cuenca y tienen que entender que hay ciertos espacios que hay que manejarlo de determinada manera, donde el agua tiene que ser en cabecera de cuenca retenida, reconducida en los sectores de descarga, los caminos
retrasarlos con un determinado componente de alteo en algunos sitios, de represamiento en otros, es un trabajo conjunto entre los ingenieros civiles, los ingenieros viales o los civiles que hacen vialidad, los agrónomos, los diseñadores urbanistas, porque lo que no podemos hacer ahora es levantar los caminos, rediseñar toda la estructura en Damero. Obviamente es lo que hemos heredado. Lo que podemos hacer es mitigar en función de estos conocimientos. Hay modelizaciones que nos pueden arrojan muy buena información respecto a el manejo de caudales. Estamos manejando caudales descontrolados. Hay caminos que llevan entre 5, 6, 7 u 8 metros cúbicos de agua por segundo, una lluvia de 25, 30 o 40 milímetros. Eso es intolerable para cualquier estructura vial. Por lo pronto y por lo tanto, habiendo herramientas, lo que podemos hacer es mitigarlo. Están las herramientas para poder hacerlo. Ustedes tengan en cuenta que los establecimientos son productores de agua, deberían cosechar agua, pero nosotros producimos agua porque no tenemos la suficiente capacidad para albergarla en la mayoría de los casos, porque no hemos puesto a vibrar en una frecuencia de manejo de los suelos donde han perdido la capacidad de infiltración, la capacidad de retención, hay una lluvia moderada y ya estamos generando muchos metros cúbicos de agua en juego en la región. Y por lo tanto, si vamos a ir atacando esta problemática, digamos, desde su inicio, tenemos que empezar por el uso del suelo, reordenamiento de las infraestructuras, obviamente manejar una lógica vial diferente. Es un tema que hay que abordarlo de manera conjunta, por eso digo, no es a través de un solo componente. El uso del suelo tiene muchísimo que ver. Sí, Sergio, bueno, muy interesante el trabajo que están haciendo. Y la pregunta es, bueno, yo soy de Pergamino, estamos teniendo un problema serio, real y mediático con el agua. Entonces, la pregunta es, cuando ustedes están interactuando con distintas comunas, a nivel comunal, ya sea el jefe comunal o el entorno que maneja la comuna, ¿tiene preocupación o manifiesta la preocupación no solamente por el manejo del agua, sino por todo el entorno productivo, lo que está relacionado a la siembra directa, la disminución de la porosidad, etcétera? ¿Hay preocupación por eso o van solamente a lo puntual para salvar, digamos, las papas? Bueno, conozco lo de Pergamino y vos hablás de dos miradas, una mirada que es más, digamos, más mediática y otra que es más certera. Nosotros tenemos una visión desde la universidad, cuando hablamos de agua y hablamos de manejo del agua, no solo desde el lado de la salud, sino del lado de la cuestión de los escurrimientos o aquello que tiene que ver con el tratamiento de las condiciones de infiltración, de porosidad de suelo, más que tiene que ver con ir a un determinado sector y medir. No, en realidad no tratamos de no hablarnos, o no lo hacemos nunca, no hablamos de lo que nos parece o lo que nos gustaría, sino de dónde vamos. Bajamos con una metodología que está aprobada, medimos y después difundimos las mediciones que obtenemos y de alguna forma armonizada en función de los componentes que medimos. Las comunidades están sensibilizadas por varias cuestiones. En algunos espacios con toda la razón, en otros con dudas, en otros con incertezas. Como nosotros, digo, la gente de la universidad, respondemos al interés tecnológico científico, no nos apartamos de eso. Vamos a un lugar, medimos y mostramos nuestros resultados. Y tratamos de darle a los decisores políticos locales de la comunidad herramientas para que, si hay algo malo, peticionen como para que eso se resuelva, y lo que está bien, que lo reconozcan para salir de esa oscuridad de que parecería que todo es de tal o cual producto o tal principio activo. Y en todo caso, fíjense lo que nos pasó aquí en Murphy, como corolario de lo que estoy respondiendo ahora. Uno tiene cierta tendencia a inducirse a que iba a encontrar una asociación entre productos fitosanitarios en Napa y con eso buscar una asociación con cuestiones de salud. Y en realidad no fueron la presencia de productos fitosanitarios lo que nos llamó la atención, sino las concentraciones enormes de arsénico y nitratos en agua, ¿sí? Entonces fuimos por un lado y encontramos otra cosa, ¿sí? ¿No hay cloacas? ¿No hay cloacas? No.
no las hay. Pero además el arsénico es una cuestión natural, o sea, el arsénico sobre las enfermedades vinculadas a hidroarsenicismo son muy reconocidas en el país. Hay provincias que son más afectadas que otras. Eso deviene de una cuestión natural. El agua pasa por estratos hidrogeológicos que lo contienen y por lo tanto los arrastra y los pone en disponibilidad. El tema es que para eso hay solución. Hay plantas de tratamiento, hay plantas de osmosis inversa, hay plantas de desmineralización. Se puede resolver. El tema es tener la voluntad de resolverlo, y lo que no podés tener, bajo ningún punto de vista, es agua de mala calidad o por debajo de las calidades de los estándares de la OMS o del Código Alimentario argentino en el agua red. Podría llegar a admitir, porque es natural que lo tenga en el agua subterránea y que alguien que pinche un acuífero se lo tome, ¿sí? Eso también hay que resolverlo, pero no puede tener en agua de red. E inclusive hay una disyuntiva hoy, yo lo pasé muy rápido, pero el nitrato es multicausal. Una de las causas puede ser por descomposición de la materia orgánica, por efluentes pecuarios, puede ser por feedlot, por ejemplo, puede ser una casuística probable por los pozos ciegos. O sea, hay que discriminar. Lo que nosotros nos llamó la atención, por ejemplo, en este caso en particular, es que cuando usamos lo que está en línea de trazos, no la línea llena roja, lo que dice el Código Alimentario argentino, todas las muestras estaban por acá arriba, ¿sí? Estábamos bien. Cuando metimos esta restricción, que es la de la OMS, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud, que en el 2012 dijo, que en el 2007 dijeron, bueno, vamos a usar el 10 miligramos por 10 picogramos por litro o 25 picogramos por litro para el caso de nitratos, y después cuando se vio que no se podía responder a eso porque estábamos siempre fuera de estándar, lo subimos hasta acá, hasta 50 y acá hasta 45, nos dimos cuenta que todas estas muestras estaban fuera de rango, por lo tanto seguimos estando en riesgo. O sea, la idea es no tratar de manejar los niveles de ascenso y descenso de los estándares, es tratar de resolver los problemas. Lo que no podemos tener es presencia de esto en agua potable. Sin embargo, tengan presente que hay un altísimo porcentaje en la región papiana de localidades que en los periurbanos no tienen agua potable, acceso a agua potable, sino que pinchan acuíferos subterráneos. No sé. Sí, vos hablaste de una construcción social. Sí. ¿Cómo se hace llevar la información dura a una construcción social? Es voluntad del decisor político o de decisor de gobierno local, y si no, las bases tienen que peticionar para construir esos espacios, talleres, hacer un diagnóstico en taller. El proceso de ordenamiento territorial, si hay voluntad en formarlo, en crearlo, en promoverlo, en sus bases contempla la participación de la comunidad para definir sus propios problemas, para darle la jerarquía y para intervenir. O sea, hay un ejemplo muy interesante, que es el proceso de ordenamiento territorial de Bariloche. Si ustedes entran en la web, pongan proceso de ordenamiento territorial de Bariloche, van a ver cómo trabajó la comunidad para reconocer sus propios problemas, para ocuparse de las jerarquías e ir por los que estaban para ellos siendo los principales problemas que tenían en la comunidad. No existe el proceso de ordenamiento territorial sin la participación de la gente. Y es la gente la que tiene que peticionar, promover, instar a quienes de alguna forma tienen que convocarlos a ellos mismos para que puedan construir ese proceso conjunto. El Estado no puede decir por dónde tiene que estar construido cómo tiene que construirse el territorio. Es la gente quien lo tiene que proponer. ¿Sí? Quizás el Estado lo que pueda establecer son directrices. Nosotros los de ciencia y técnica decir, bueno, mira, hay herramientas, pero sobran las herramientas para hacer ordenamiento territorial. Modelos lineales, biodiversidad, modelos que tienen que ver con calidad de recursos, modelos matemáticos, estocásticos, hay un montón. Pero el problema no pasa por ahí. El problema pasa porque la sociedad después se apropia del territorio y digamos, este es el territorio con el que yo me siento cómodo, con el que yo me siento bien, pero con elementos técnicos científicos también, porque hay cosas que tal vez no pueda conocer. Por eso yo te decía, al tratarse de la construcción social y hacer varios actores dentro de la sociedad, y cada actor venir con
tiempo, X cantidad de tiempo, actuando dentro de la sociedad de distintas formas, llámese vialidad provincial, llámese Estado provincial, Estado municipales, comunas, todos actúan en diferendo y se generan después problemas también entre comunidades. Por parte de nosotros venimos de la región pampeana, de la región de Río Quinto, sur de Córdoba y norte de La Pampa. Y el conflicto estuvo entre dos poblaciones con el mismo problema, pero con distintas definiciones de ese problema. Sí. Digamos, cada cual... Bueno, claro. Lo más difícil es establecer los consensos. Es decir, cómo consensuar los intereses particulares de cada uno de los componentes que participan del territorio, ¿sí? El tema es que el empoderamiento muchas veces de algunos espacios de gobierno hacen que la comunidad diga, no, mira, yo tendría que explicar algunas cuestiones más o comentar, o por lo menos desde mi visión, cómo es el proceso de construcción de los consensos. Pero hay toda una escuela de cómo se construyen los consensos, hay bibliografía al respecto, bibliografía digo no académica, sino bibliografía práctica, modo de guía que puede decir, mira, en realidad tenemos una problemática territorial y queremos construirla de esta forma, queremos construir el territorio de esta manera. Y hay guías que nos ayudan a repensar el territorio. Como yo les decía antes, que no existe el proceso, el cargo, digamos, el título de ordenador del territorio, nadie se recibe de ordenador del territorio, sino en definitiva cada uno de sus saberes aporte sabe para poder generar el consenso suficiente, cumpliendo con los intereses que tiene la comunidad. Yo creo que esa promoción tiene que nacer desde abajo hacia arriba. Y hay que vencer los empoderamientos y los espacios de dominio que establecen ciertas estructuras de gobierno que a lo mejor, en muchos de los casos puede suceder, no les conviene que haya un ordenamiento del territorio porque se están empoderando desde otro lado. Bueno, tengo que agradecerle y siento muchísimo tener que cortar esta está bien. serie de preguntas que hay que seguramente van a quedar en duda en muchos de nosotros. Yo tenía también algunas preguntas para hacerle. De todos modos, vamos a agradecer con un fuerte aplauso al profesor, ha sido sumamente interesante.